Y ahora corresponde que analicemos en este bloque cuál es el contexto en el cual nuestro país se mueve en lo que tiene que ver con la infraestructura portuaria. Y hablamos en su oportunidad con el ingeniero Álvaro Olazábal. Extrajimos algo puntual y medular de una extensa charla para incursionar en este tema de los puertos de Uruguay. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Desde el punto de vista portuario, que es un poco la materia en el cual estoy dedicado, yo no diría que estamos al borde de un apagón logístico. Hay cosas evidentemente para mejorar, pero no podemos decir que se esté en una situación que podría ocasionar un problema logístico. La logística creo que hay que verla. Hay una logística interna a los países y hay una logística externa. La parte portuaria del Uruguay ha tenido un enfoque histórico de orientarse no solamente a los servicios de la carga nacional, sino también de la carga regional. En ese sentido, si nosotros vemos las capacidades actuales del sistema portuario uruguayo, para la carga nacional no tendríamos problema, excepto algunas cosas que ahora podríamos comentar. Si no hubiera sucedido estos aspectos con la Argentina, la capacidad en infraestructura portuaria hasta el 2030, 2025, 2030, no tendríamos grandes problemas. O sea, yo no diría que desde un punto de vista portuario se estaría frente a un problema que le ocasionaría al país lo que se ha denominado un apagón logístico. Sí hay cosas externas a los puertos que le ocasionan dificultades. Por ejemplo, en el sistema portuario en el sistema portuario uruguayo me voy a concentrar en dos puertos porque son prácticamente los que movilizan el 100% de toda la carga del Uruguay, que son el puerto Montevideo y el puerto de Nueva Palmira. Hay unos aspectos que no dependen totalmente de los puertos, que es su entorno o área de influencia inmediata, que podemos decir las ciudades han como encerrado a los puertos y le ocasionan dificultades. Nosotros, es conocido por todos que en épocas de zafra, Nueva Palmira tiene un problema, digamos, de acceso y de espera, ¿verdad?, al puerto, que bueno, que evidentemente si se tuviera más espacio y una buena conectividad hacia el interior del país, no sería tan dificultoso. Lo mismo, el puerto Montevideo ha quedado encerrado por la ciudad y hay aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo en aspectos de actuaciones urbanas, como el proyecto que tiene previsto la Intendencia de Montevideo, el proyecto Bellavista Capurro, que si no se analiza muy bien la movilidad de acceso y de salida del puerto, podría ocasionarle problemas futuros, ¿verdad?, de demoras y de congestión en el acceso y salida de carga del puerto. Un poco lo que decía el ex ministro de Transporte Lucio Cáceres, en lo que hace a la entrada a Montevideo y salida, que ya es vetusta, estuvo hecha para los 20 años que ya pasaron. Exactamente, pero además si a eso le agregamos todavía algún proyecto de actuación urbana que como proyecto urbano es muy interesante, traería hacia la zona de los accesos de Montevideo una circulación adicional al tránsito o al tráfico de carga que evidentemente terminaría en una congestión. Entonces ese aspecto debe ser muy bien pensado, porque ahí sí tendríamos un problema de incremento de costos y que evidentemente atenta contra una eficiencia logística, una eficiencia de la movilidad de carga que es importante tener en cuenta. Entonces, concluyendo, digamos, hay aspectos externos, digamos, a la administración portuaria que tienen mucho que ver con el ordenamiento territorial, con otros elementos
terrestres que hoy día están ocasionando algunas ineficiencias que habría que mejorar, ¿no? Y seguimos hablando del puerto porque consultamos otra de las opiniones de operadores portuarios, como el ingeniero Juan Operti, quien es integrante de Costa Oriental, y habla de la actividad portuaria y cómo se sustenta esta. Hoy el puerto de Montevideo se posiciona como un actor clave de la logística uruguaya y como uno de los puntos de entrada y salida de las mercaderías, no solo importaciones y exportaciones, sino a los tránsitos donde el Uruguay ha apostado su crecimiento como país logístico o polo logístico de clase mundial. Para ello, obviamente, una de las sinergias es la actuación público y privada. Tanto el sector privado, que a través de la terminal especializada de contenedores, de las terminales y, digamos, en los muelles públicos, nuevas obras como es el muelle C, la terminal de Obrinel, etc. El sector público también debe apostar también a su competitividad logística. Creo que el puerto de Montevideo, digamos en particular, hoy mantiene en sus esquemas también tarifarios una clave tal vez a rever, si por ejemplo el esquema del uso de las tasas a la mercadería es un esquema moderno donde no se va a cambiar el mismo a fin de fomentar la captación de mayores cargas, digamos, y cobrar, digamos, sus ingresos como autoridad portuaria básicamente al uso de, digamos, sus activos estratégicos y concesiones sobre los mismos. Esto es, digamos, que los ingresos fundamentales al puerto de Montevideo esté sustentado en, digamos, los ingresos sobre concesiones, ya sea, digamos, en la terminal especializada, en lo que sobre los cánones por el muellaje, los cánones a los activos, como puede ser sus depósitos, sus playas, digamos, graneleras, logísticas, áreas dedicadas para la logística, proyectos y otros. Y creo que sería también una oportunidad de captar mayores crecimientos e ingresos para el propio puerto, también rever un poco lo de las tasas a las mercaderías, porque fomentaríamos a aquellos importadores y exportadores al uso de nuestras terminales portuarias. Estamos hablando de otro problema, son las demoras de los camiones en el puerto. Bueno, siempre las demoras de los camiones en los puertos es un tema que por suerte se da cuando los puertos tienden a crecer, que fue el caso del puerto de Montevideo, que ha tenido un crecimiento continuo en las últimas décadas. Para eso los puertos en el mundo tienden a descongestionarlo a través del desarrollo de áreas extraportuarias o zonas de actividades logísticas, donde se conjuga la convergencia de las autoridades portuarias, las autoridades aduaneras y mismo las fitosanitarias, donde se realizan pre-inspecciones, pre-fiscalizaciones y se llega a los puertos a través de instrumentos como es el uso de precintos electrónicos, trazabilidad y otros que garantizan una total, digamos, trazabilidad, vale la redundancia, de tal manera que esos trayectos se realizan extraportuariamente, ya sean fiscalizados y en determinadas ventanas de tiempo a las terminales portuarias y no estando más allá de 15 minutos, que son los estándares internacionales, un contenedor dentro de un puerto para ser ingresado o egresado del mismo. Para finalizar, uno de los temas medulares, ¿cómo será el transporte dentro y fuera de los puertos, fundamentalmente a partir de la soja? Bueno, la soja sin duda ha generado una revolución en la región, a la cual no es ajena el Uruguay, y también hay una tendencia, por ejemplo, a no, digamos, hacia nuevos modos de transporte de la soja. Estamos viendo el incipiente flujo, por ejemplo, de transporte de la soja a través del modo contenerizado, lo estamos viendo en Uruguay, de un desbalance que hay de contenedores del Asia, por ejemplo, y la soja sin duda es un actor que llegó para quedarse, el mundo consume soja, como estábamos viendo recientemente en la charla del doctor Pedro Bordaberry, y bueno, y digamos, el mundo sigue alimentándose. Creo que el gran desafío de Uruguay es agregarle valor a la soja y que ya no salga simplemente como grano, sino que salga industrializada y agregándole valor como puede ser a través de, por ejemplo, aceite.